Hola. A ver, ¿qué es lo que hace que un contrato sea válido de verdad? Porque no es solo una firma en un papel, ¿eh? Hoy vamos a desgranar dos de los pilares fundamentales que exige la ley: quién tiene permiso para firmar y sobre qué se puede llegar a un acuerdo. Nos vamos a meter de lleno en la capacidad y el objeto del contrato. La primera gran pregunta que tenemos que responder es justo esa. ¿Quién tiene el poder legal para comprometerse? Para que su firma realmente valga. Esto nos lleva directos al concepto de capacidad. Pero claro, saber quién puede firmar es solo la mitad del asunto. La otra pregunta clave es sobre qué podemos ponernos de acuerdo para que sea legalmente vinculante. Y aquí es donde entra en juego el famoso objeto del contrato. Por suerte, no tenemos que adivinar nada. La legislación boliviana nos da respuestas muy claras para estas dos preguntas. Así que vamos a ver qué dice exactamente y sobre todo por qué lo dice. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender las reglas generales. Luego nos zambullimos en qué es eso de la capacidad, vemos quién no cumple los requisitos y por qué, y terminamos analizando qué cosas pueden ser materia de un contrato y cuáles no. Empecemos por el principio como debe ser. Antes de firmar nada, la ley se hace una pregunta fundamental. ¿Esta persona está legalmente autorizada para hacerlo? Esa es la pura esencia del principio de capacidad. Entonces, ¿qué es exactamente la capacidad? Pues mirad, podemos pensar en ella como el carné de identidad legal para poder jugar en el mundo de los acuerdos. Es esa aptitud que nos da la ley no solo para tener derechos, sino también para ejercerlos por nuestra cuenta. Y claro, para asumir obligaciones. Y esto no es una idea en el aire, ¿eh? El Código Civil lo deja clarísimo en su artículo 483. La ley parte de la base de que todos podemos contratar. Pensad en esto, la capacidad es la regla general y todo lo que vamos a ver a partir de ahora son las excepciones a esa gran norma. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Uno podría pensar que la capacidad es algo simple, de sí o no, pero la ley en realidad la divide en dos tipos muy distintos que, de hecho, conviven en cada persona. Vamos a verlos. Fijaos bien en esta diferencia, que es clave. A la izquierda, la capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos. La tenemos absolutamente todos, desde antes de nacer. Un recién nacido, por ejemplo, puede heredar una casa. A la derecha, la capacidad de obrar es la aptitud para ejercer esos derechos por uno mismo, y esa, por regla general, se adquiere a los 18 años. Así, ese joven ya mayor de edad puede vender la casa que heredó siendo un bebé. La idea es sencilla. Una cosa es tener derechos y otra muy distinta es poder usarlo. Bien, ya hemos dejado claro que la capacidad es la norma. Pero, ¿qué pasa con las excepciones? Pues la ley busca proteger a ciertas personas o evitar conflictos, y para eso limita esta capacidad. Ahora vamos a explorar cuándo y por qué ocurre esto. La ley agrupa a las personas con capacidad de obrar limitada en cuatro grandes categorías. Primero, los más evidentes, los menores de edad. Luego los interdictos, que son personas que un juez ha declarado que necesitan protección legal. También existen prohibiciones específicas para ciertos cargos o roles. Y finalmente, un caso muy particular, la incapacidad temporal, cuando alguien no está en plenas facultades justo en el momento de la firma. Y esto, por supuesto, está recogido en el artículo 484 del Código Civil, que establece formalmente quiénes son considerados incapaces de contratar. Es la base legal que da pie a todas estas protecciones. Pero ojo, que la incapacidad de los menores no es un no rotundo a todo. Por supuesto, sus padres o tutores gestionan sus bienes en general, pero la ley reconoce que tienen cierta autonomía. Por ejemplo, si un joven de 16 años es un genio de la programación y gana dinero con una app, ese dinero lo puede administrar él mismo. Lo mismo si se gradúa de una formación profesional, puede ejercer su oficio y gestionar sus ingresos. El segundo grupo es el de los interdictos. Aquí hablamos de personas que, por una condición de salud mental declarada judicialmente, no pueden gestionar sus propios asuntos. Para protegerlas, se les nombra un tutor que cuida tanto de ellas como de su patrimonio, asegurando que nadie se aproveche de su vulnerabilidad. Ahora pasamos a algo un poco diferente, las prohibiciones. La diferencia es sutil pero muy importante. Una persona incapaz, como un menor, no puede contratar en general. En cambio, una persona con una prohibición es plenamente capaz, solo que la ley le dice: tú, por el cargo que ocupas o la relación que tienes, no puedes hacer este negocio en concreto. El ejemplo del libro, el más clásico, es el del artículo 591. Los cónyuges no pueden venderse bienes entre sí. ¿Y esto por qué? Pues para proteger el patrimonio familiar y evitar que se simulen ventas para engañar a los acreedores. La única manera de hacerlo es si ya están legalmente separados por una sentencia judicial firme. Y el artículo 592 amplía esta misma lógica para evitar conflictos de interés en puestos clave. Si os fijáis, el patrón es claro.
Se prohíbe a administradores y funcionarios comprar bienes del Estado que ellos mismos gestionan. Se prohíbe a jueces y abogados comprar bienes que están en el centro de un juicio que ellos llevan. Y se prohíbe a administradores y apoderados comprar los bienes que se les ha encargado cuidar o vender. El objetivo en todos los casos es el mismo: garantizar la imparcialidad y la confianza. Y mucha atención aquí porque la consecuencia de saltarse estas prohibiciones no es siempre la misma. Si un juez compra un bien en litigio en su juzgado, esa venta es nula. Es como si nunca hubiera existido, no produce ningún efecto. Pero si lo hace un abogado, la venta es anulable. ¿Qué significa esto? Que en principio es válida, pero la parte afectada puede pedirle a un juez que la invalide. La diferencia es enorme y demuestra la gravedad que la ley le da a cada caso. Y finalmente está el caso de la incapacidad temporal. Imaginemos a alguien que firma un contrato en un estado de embriaguez evidente o bajo el efecto de un fármaco. Para anular ese contrato, no basta con demostrar que no entendía lo que hacía. Hay que probar algo más, y es crucial, que la otra persona actuó de mala fe, es decir, que se dio cuenta de la situación y se aprovechó. Sin esa prueba, el contrato podría seguir siendo válido. Vale, hemos cubierto a fondo el quién puede firmar un contrato. Ahora pasamos a la segunda gran pieza del puzzle. El qué, sobre qué cosas podemos hacer un acuerdo que sea legal. Esto nos lleva directamente al objeto del contrato. Y aquí, el artículo 485 del Código Civil es la regla de oro. Establece 3 requisitos que son, indispensables para el objeto de cualquier contrato. Tiene que ser posible, tiene que ser lícito y tiene que estar determinado o, como mínimo, ser determinable. Vamos a verlo con un contrato de compraventa, una obligación de dar algo. Los requisitos son de pura lógica. Primero, la cosa debe existir, no se puede vender un unicornio. Segundo, debe estar determinada. Hay que saber si se compra un coche o este coche con esta matrícula. Tercero, tiene que ser comerciable, no se puede vender la Puerta del Sol. Y por último, lo más obvio, quien vende debe ser el dueño. Si falla uno de estos puntos, el contrato se cae. Pues lo mismo se aplica a los contratos de servicios, las obligaciones de hacer. El servicio debe ser posible. No se puede contratar a alguien para que vuele sin ayuda. Debe ser lícito. No se puede firmar un contrato para cometer un delito. Debe ser personal. Si se contrata a un pintor famoso por su estilo, no puede mandar a su primo. Y por supuesto, debe estar definido qué es exactamente lo que se va a hacer. Y cerramos con una idea para darle una vuelta. Siempre se dice que el contrato es ley entre las partes. Pero si eso es así, ¿por qué su validez depende de todas estas reglas sobre capacidad y objeto que hemos estado viendo? Pues esto nos revela una verdad fundamental del derecho. Nuestra libertad para pactar acaba donde empieza el interés general. Podemos acordar lo que queramos, sí, pero siempre dentro de los límites que la ley establece para protegernos a todos.